Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo encuentro de nuestro coloquio 2023, pensando, repensando la teoría crítica de la sociedad desde y para América Latina. Ese es el título que hemos dado a esta actividad anual, que bueno, ya hemos hecho hemos tenido ya un par de reuniones. La primera a comienzo de año la tuvimos eh, con un compañero de México, en donde nos presentó justamente una crítica decolonial de la tradición de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, hace unos meses también tuvimos un encuentro con una profesora de Puerto Rico, en donde presentó, entre otras cosas, una crítica a una lectura de Marx muy interesante, quiero decir, y en donde presentaba justamente muchas críticas, unas ciertas lecturas, en donde revisaba la producción contemporánea de la teoría crítica desde un ángulo, digamos, situado en América Latina. Y en esta ocasión nos acompaña Mauro Basaure. Mauro es investigador asociado, voy a pasar a presentarlo rápidamente, investigador asociado de la línea Conflicto Político y Social del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Es profesor titular de la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello, de Chile. Director del doctorado de Teoría Crítica y Sociedad Actual de justamente la Universidad Nacional, de Andrés Bello. Doctor en Filosofía y Ciencias Sociales y Ciencias de la Historia, perdón, en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, en Alemania. Es magíster en Filosofía Política, licenciado en Sociología y sociólogo de la Universidad de Chile. Es profesor del doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, como antes decíamos. Actualmente es investigador responsable del Fondesit regular sobre desigualdades temporales, es co-investigador del Fondesit regular sobre intelectuales públicos globales, investigador responsable del Fondesit regular de la crítica de la justificación de la violencia política, una investigación conceptual empírica a partir del octubre chileno de 2019. Bueno, y sus temas de investigación giran en torno a teoría social y política, memoria política, reconocimiento de derechos de minorías, sociología política de los intelectuales, desigualdades de tiempo, y sus consecuencias políticas y subjetivas, violencia política y su justificación. Así que bueno, estamos muy contentos de que nos acompañe Mauro en esta oportunidad. Mauro va a presentar su exposición, digamos, el título de aquello sobre lo que nos va a hablar hoy es el siguiente: golpe militar, golpe civil militar y violación de los derechos humanos, democracia y derechos humanos a 50 años del golpe de Estado en Chile. Bueno, recién estábamos conversando que es un tema de suma actualidad para muchos de nosotros que nos encontramos en Argentina por la coyuntura. En Chile obviamente también, ¿no es cierto? El próximo lunes 11 de septiembre es el 50 aniversario del golpe a Salvador Allende por parte de Pinochet, y bueno, y justamente todo un entramado civil-militar, ¿no? Y subrayo esa, digamos, esa palabra civil, porque entiendo que por ahí un poco también va a venir la exposición de Mauro, ¿no? Así que es muy interesante, para nosotros también en Argentina es el 40 aniversario de la recuperación de la democracia, y por la coyuntura política de las últimas semanas, bueno, va a ser sumamente enriquecedor poder escucharlo y discutir con él. Así que, Mauro, básicamente te cedo la palabra. A partir de este momento, tómate el tiempo que necesites para, digamos, hacer tu presentación. Muchas gracias eh, a todos, también por la presentación y fundamentalmente por habernos invitado a contribuir y a colaborar en la construcción de este espacio, que me parece extremadamente importante, eh, que, que lo hagamos crecer juntos, ¿sí? Tal como estamos haciendo hace un tiempo crecer el coloquio de nuestro programa de doctorado en Santiago, junto con el doctorado en comunicación de la Universidad de
La Frontera y la Universidad Austral. Así que, bueno, para mí tiene un doble significado la presencia hoy día. Está el encuentro con ustedes y al mismo tiempo el, el hecho de presentar mi propio trabajo. Este trabajo está muy asociado a un proyecto Fondesit. No sé cuál es el pendón allá en Buenos Aires, pero son proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia en este caso, ¿sí? Que yo terminé ya hace varios años y que versaba sobre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y cuando digo eso, no es tanto el tema museográfico en sí mismo, sino que la pregunta es cómo un objeto determinado, un objeto como un museo en este caso, es un catalizador de controversias mucho más amplias y complejas que están, digamos, teniendo lugar en una sociedad en específico. Creo que los museos se pueden ver o mirar y analizar desde ese punto de vista, ¿sí? Eh, lo que se dice sobre ese museo, las defensas y justificaciones, las críticas, ¿no? Dan cuenta un, eh, de un eh, no solamente de un clima, sino que también de una estructura discursiva, por decirlo de alguna manera, que uno puede analizar, gramaticalizar, y yo estoy muy contento de haber hecho ese trabajo porque me permite hoy día, a 50 años del golpe, ver cómo cosas que ya se decían hace 10 años sobre el museo, disculpen, ¿sí? Estaban, digo, catalizando cuestiones que en realidad estaban ahí soterradas y que hoy día se expresan en toda su claridad, ¿no? No sé si me doy a entender, es decir, durante mucho tiempo el museo concentró algo que hoy día está por todos lados. Está ya no concentrado en el museo, sino que como una discusión pública a propósito de los 50 años, ¿sí? Y con eso me refiero fundamentalmente a las críticas que venían de la derecha más o menos moderada, es decir, moderada significa acá, en el caso chileno, que se aparta de la tradición pinochetista, que no reivindica a Pinochet la dictadura, ¿sí? Que no es negacionista respecto a los derechos humanos, ¿sí? Eh, pero que, y también de la derecha más dura que sí reivindica la figura de Pinochet, etcétera, ¿sí? Yo no conozco lo que está pasando en el contexto argentino, en ese ámbito en específico, pero en Chile, y aquí está el primer punto de lo que quiero presentar en la primera parte, que es básicamente una especie de analítica de actores y de situaciones para un poco entender eh, estas, digamos, explosiones discursivas que ocurren en torno a estos números redondos, ¿sí? Que es un fenómeno en sí mismo, ¿no? ¿Por qué una sociedad, llegado el momento de estos números redondos, los 40 años, los 30 años, los 50 años en este caso, los 40 de ustedes, ¿no? ¿Sí? Tiene estas explosiones discursivas, ¿sí? Y los actores, digamos, se concentran en determinados focos de problemas o problemáticas, como en este caso la cuestión del golpe y los derechos humanos, ¿sí? Eh, bueno, decía que yo no conozco bien el caso de la Argentina, pero sí lo que les puedo comentar que es que en Chile está ocurriendo algo parecido a lo que pasó en Italia y está pasando en Italia con Mussolini, con la figura de Mussolini, ¿sí? Lo que pasó y está pasando con la figura de Stalin en Rusia, con la figura de Ceausescu en Rumania, y si ustedes quieren también, si me apuran un poco con la figura más que con la figura de Honecker, con la Alemania, con la DDR en la Alemania del Este hoy día, ¿no? Esto es una cierta reivindicación, una cierta memoria positiva, ¿sí? Que después de 50 años, o en este caso de 30 años del término de la dictadura, reemerge al punto de que hoy día hay un pic de pinochetismo en Chile, ¿sí? Tal como hay un pic de Mussolini o tal como
en Rusia se pueden comprar tazas con la figura de Stalin abrazado a la de Putin, ¿no? Eso es hoy día perfectamente posible, no ha ocurrido, pero sí están ya apareciendo botellas de vino y otros souvenirs con la figura de Pinochet y otras cosas. Yo no sé si ustedes están en algo parecido, pero eso es lo que está ocurriendo hoy día en Chile, ¿sí? Esto es, para mi gusto, parte de la ruptura de una especie de consenso normativo, lo hablábamos un poco en off recién, ¿no? El quiebre de un consenso normativo que significa básicamente, desde el punto de vista más teórico, el hecho de que se bajen ciertas barreras, se diluyan ciertos límites, que son los que construyen ese consenso, ¿no? Límites normativos, digo, y hagan que las personas puedan decir muchas cosas o cualquier cosa, por decirlo de alguna manera, respecto de los mismos procesos, ¿no? Se reabre la disputa sobre cómo se valoran los hechos, ¿sí? Si como positivos o negativos, ¿sí? Y se abren las disputas. Siempre estuvo esa disputa abierta, cuidado, ¿no? No estoy diciendo que esto es nuevo, que de pronto la gente cambió de parecer, no. Lo que ocurre es que personas que tenían determinadas posiciones hoy día tienen la libertad y el contexto, ¿no? Para poder decir cosas, y esas cosas hoy día no tienen ninguna sanción normativa, o muy poca, ¿no? Entonces se dicen cosas en televisión, en los medios, en las conversaciones cotidianas que dan cuenta digamos, esta ruptura de ciertos consensos normativos. Bueno, y uno de esos de estos fenómenos es que, como digo, aparece esta figura, estoy hablando de encuestas directamente, ¿no? De un pic del 36% de reivindicación de un pinochetismo, ¿sí? Básicamente, que es lo mismo, que exactamente lo mismo que pasa en Italia con Mussolini, que decir, en realidad no fue tan malo, ¿no? Ese es como, básicamente, no es que la gente no dice fue perfecto, sino que en realidad es una figura relativizada, ¿no? Cosa que hasta ahora no era el caso, ¿sí? Eh, hay un sociólogo ruso que se llama Gutkov, que habla de la utopía fantasma y trata de explicar esto básicamente por la nostalgia de un país más seguro, donde la gente, si le preguntan, ¿no? En ese país se podía caminar por la calle. Entonces está muy asociado también a coyunturas que tienen que ver con cuestiones de seguridad, de incertidumbre propias de las sociedades modernas, pero también de cuestiones como migración e inseguridad, ¿no? Entonces, la nostalgia de una mano fuerte, de una mano que supuestamente no... y de una percepción muy parcial, ¿no? O sea, la gente se olvida que en esa época la gente no se podía hablar porque te podían denunciar, digamos, o familiares que desaparecían, o personas que por pensar políticamente de otra manera corrían peligro, ¿no? Esa parte queda completamente, digamos, ignorada, ¿no? Y se selecciona el aspecto del orden, ¿sí? Del orden y de la seguridad, ¿no? Eso se conecta perfectamente con todas las otras encuestas donde uno identifica claramente que ha subido también, ¿sí? Y aquí no hay que engañarse, siempre las personas le han dado más importancia a la seguridad que a los derechos humanos, o a los derechos en general, o a las libertades. Eso en todas partes del mundo, salvo en un par de países. Pero todas las encuestas muestran que las personas puestas en la situación de seleccionar entre seguridad eh, y, eh, y derechos humanos o libertades van a optar por seguridad. Pero bueno, cuando se producen pic de eso, se genera lo que con Durkheim podríamos llamar situaciones un poco patológicas, porque patológicas en el sentido que se salen de la normalidad, se salen de la norma estadística, ¿no? Un pic que te muestran que hoy día perfectamente las personas no están la encuesta puntea mucho más alto el tema de, mira, olvidémonos de los derechos humanos, olvidémonos del tema de las libertades, necesitamos orden y seguridad, ¿no? Se generan pics históricos. Entonces, coincide este escenario, ¿no? Con los 50 años, ¿ya? Que son cuestiones, digamos, de carácter más contingente, pero que se juntan en un momento y generan ahí
un momento especial. De todas formas, yo quisiera situar ese espacio de, si ustedes quieren, de opinión pública, de clima político, de, de, de percepciones populares, ¿no? En, en un lugar bien específico, que es como, si ustedes quieren, el lugar de las memorias ciudadanas, de las memorias de personas de a pie, de las stories, ¿no? En el sentido de que no es la historia, sino que son los relatos, digamos, ¿no? Eso que se transmite en las familias, ¿no? Eso que opera a nivel básicamente del ciudadano común y corriente, ¿no? De percepciones ciudadanas. ¿Y por qué creo que es importante situarlo aquí? Porque en mi esfuerzo de poner orden, de poder entender esta complejidad, ¿no? De lo que yo llamaba estas explosiones de memoria o focalizaciones en torno a la cuestión de la memoria en estos números redondos, eh, que en sí misma es una construcción, decía, en sí misma es un fenómeno. Me parece que es importante separar ese espacio, digo, el espacio de las memorias ciudadanas, ¿no? Donde claramente uno identifica una fractura, una falta enorme de consenso, una ruptura de consensos que se creían más o menos establecidos, aunque nunca lo tuvieron del todo, por lo menos en el caso chileno, y ahí hay una diferencia importante con el caso alemán, por ejemplo, ¿no? Que se podría discutir, eh, de, y aquí adelanto las otras dimensiones que me parecen relevantes, de el espacio que ocupan las organizaciones, ¿no? Los emprendedores de la memoria, diría Jelin, los partidos políticos, las organizaciones tanto de derecha como de izquierda, las organizaciones de derechos humanos, que es un espacio distinto, propio, ¿no? Que tiene cierta permanencia y cierta regularidad discursiva, ¿sí? En tanto actores que están permanentemente, digamos, con un discurso de vigilancia, ¿no? Respecto de ciertas dinámicas, tanto a nivel de lo que pasa en la memoria ciudadana, como lo que pasa, y aquí identifico otro ámbito que también creo que es importante distinguir, que es el ámbito de la historia, de la academia, historia en el sentido académico, ¿ah? De la academia, de la ciencia política, ¿no? De la sociología, el ámbito en el que nos movemos nosotros, ¿sí? El ámbito en el que nos movemos nosotros. Eh, ya tenemos con eso entonces por lo menos tres dimensiones, ¿no? Está, repito, la de la ciudadanía, la de las stories, la de la opinión pública, si ustedes quieren, ¿no? Tal vez podríamos ser más fino en esa diferenciación, pero bueno, dejémoslo ahí por ahora. Está el ámbito de las organizaciones y también está el ámbito de la construcción histórica en el sentido científico, si ustedes del término, ¿no? En el sentido del trabajo de los académicos, de los cientistas políticos, de los sociólogos, ¿sí? Eh, ¿Por qué me parece que eso es importante? Porque creo que es igualmente relevante darle un espacio, y esto es lo que a veces falta en la discusión, reconocerlo, darle un espacio a el lugar, si ustedes quieren llamarlo así, de la institución estatal, ¿no? Como un espacio distinto, que tiene un registro discursivo distinto, eh, y que, eh, y que y que debe ser distinguido porque, por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo, ¿no? En Alemania, en Francia, en Polonia, en Austria, existe una, eh, una ley antinegacionista, ¿no? Sobre todo en Alemania, bueno, la más conocido, pero existe también en otros países, ¿no? En el caso de Francia también en torno al conflicto armenio, ¿no? Eh, y eso eh, que es constitutivo de una ley, sin embargo, no obstó
para que tuviese un lugar la disputa de los historiadores en Alemania. No sé si me doy a entender, digamos, ¿no? Es decir, el ámbito científico, no estoy diciendo que Nolte y esa gente fueran negacionistas, no es la idea, ¿no? Pero sí aparece el concepto de revisionismo como un concepto paralelo, ¿sí? Que si uno lo ve en Chile, ¿no? Puede decir en realidad la discusión sobre una ley que se posicione respecto de lo que dice la ciudadanía, de lo que dice la historia, de lo que dicen las organizaciones sociales, ¿no? El mundo de la sociedad civil, si ustedes quieren, ¿sí? Es un ámbito específico. Ujú. ¿Sí? Es un ámbito, el ámbito de la ley, de los acuerdos, digamos, fijados en instituciones, ¿no? De lo que se puede decir o no desde el Estado. Y es un registro, un ámbito específico, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por qué creo que esto pone orden? Porque muchas veces uno escucha, ¿no? En las noticias o discusiones académicas incluso, donde las organizaciones sociales, estoy poniendo un caso, ¿no? Dicen que un libro de tal persona es negacionista y entonces ocupan un lenguaje propiamente jurídico, estatal, en tantas organizaciones, para referirse al trabajo académico de un determinado historiador o cientista político. ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que están haciendo esas organizaciones? Y uno puede interpretarlo de diferentes formas. Primero, están haciendo un mal uso de un concepto cuasi jurídico, o están haciendo presión al Estado para que el Estado se mueva en una dirección de desarrollar una ley antinegacionista o contra el negacionismo. No sé si me doy a entender, ¿no? Como presión hacia el Estado, ¿no? O como una acusación directa hacia el ámbito de las ciencias, ¿sí? Eh, en Chile, obviamente, no tenemos una ley de esas características, ¿sí? Pero lo que quería sentar en primer lugar es que creo que es necesario este análisis de actores y espacios discursivos para un poco entender la majamama de cosas que se dicen en estas explosiones discursivas. No sé si hasta ahí he sido claro, ¿sí? Y creo que a mí me ha parecido muy útil hacerlo así porque me permite un poco entrar en los problemas que me interesan de una manera un poco más diferenciada, ¿no? Eh, Estoy abierto siempre a preguntas porque entiendo que los contextos son distintos y que necesitamos ahí tal vez encontrar lenguajes más o menos equivalentes para poder seguir adelante sin problemas de comprensión, ¿sí? Eh, entonces, a mí me parece que en este ámbito es bien importante entonces esta diferenciación, decía, paso ya a un segundo momento, que es un poco meterme adentro de estos espacios, ¿no? Eh, eh, la, Perdón, Mauro, la, ¿te puedo interrumpir un segundo simplemente por para favor, esa es la clarificar idea. algo? Sí, 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 esa Digamos, es la idea. este postulado de alguna manera, ¿no? Esta necesidad de diferenciar, ¿no? Ciertos espacios y Ujú. ciertos actores discursivos, ¿no? Que vos estabas puntualizando tres de ellos. Digamos, la pregunta vendría a ser, ¿es una premisa de la investigación, digamos, o es algo que tiene alguna potencialidad más de índole política? Digamos, ¿en qué registro pones esta operación de diferenciación? Digamos, ¿es una premisa para el desarrollo de cualquier tipo de investigación, o particularmente estás pensando en estos estudios que vos hiciste? Si podés un poco el background de eso, de la cocina de eso, digamos, ¿no? ¿A qué Sí. obedece esa necesidad de diferenciación? Muy buena pregunta, Santiago. Yo creo que es ambas cosas, ambas cosas. Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos, o tres mejor, ya para que se entienda bien el punto. Eh, hace un tiempo atrás, estamos en el gobierno de centro derecha de Piñera, ¿sí? Eh, Hay un llamado a un determinado individuo
le voy a poner así, ¿no? Como ministro de Cultura, ¿sí? Se le llama como ministro de Cultura el día viernes, ¿sí? Y el día sábado en la mañana, las organizaciones, ¿sí? Para volver a mi marco, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos hacen rápidamente su investigación. Ustedes saben que hoy día nada muere en Internet, ¿no? Es muy fácil acceder a eso. Se identifica que esta persona había, eh, había hecho afirmaciones de carácter negacionista en un libro, en una conversación con otro académico, ¿sí? Se había referido al Museo de la Memoria como un montaje. Ocupó la palabra montaje, ¿sí? Esto que parece anecdótico es muy interesante porque, si ustedes se fijan, mientras esa persona se mantuvo, ya sea como ciudadano, en el primer ámbito, ¿no? O si ustedes quieren como académico, ¿no? En el segundo ámbito, el ámbito de la discusión de ciencia política, qué sé yo, ¿no? El mismo cientista político, creo, ¿sí? Eh, no había problema. Pero voy a decirle un poco lo que quisiera. Fue en el momento que fue convocado al Estado, ¿sí? Que eso se transformó en un problema. El día lunes ya se le había quitado el llamado a... En realidad se le había pedido la renuncia porque había alcanzado a firmar a jurar como ministro. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces, te permite analizar el fenómeno de una perspectiva que es puramente académica, porque eso no aparece en los medios, obviamente, ¿no? Y por otro lado, te permite tener una posición política, es decir, uno podría decir al Estado hoy día, y ahí uno puede defender ciertos consensos que todavía existen, ¿no? Al Estado hoy día, hasta el día de hoy, es relativamente imposible que acceda una persona que en el ámbito ciudadano o incluso en el ámbito de los historiadores o de los cientistas políticos tenga opiniones negacionistas. No sé si me voy a entender. Entonces es ambas cosas al mismo tiempo. Eso ocurrió después exactamente lo mismo, ¿no? Para que no aparezca como un caso aislado, exactamente lo mismo con otra persona que también en alguna entrevista por ahí también había dicho algo contra el Museo de la Memoria, ¿sí? En el mismo sentido negacionista, y a esa persona ni siquiera la llamaron para una subsecretaría de Educación, también dentro del gobierno de Piñera. Y el último ejemplo, que es tal vez el más interesante, ahora durante el gobierno de Boric, el gobierno actual, se convocó a una persona para llevar adelante todo el proceso de conmemoración de los 50 años, ¿sí? Patricio Fernández su nombre, y en alguna entrevista con un destacado sociólogo chileno, que es Manuel Antonio Garretón, que tiene un programa, una especie de podcast, ¿sí? Bastó que dijera que lo que el gobierno estaba haciendo, o él mismo como individuo, ¿no? Dijo, tenemos que ponernos en el lugar de que podemos alcanzar un consenso sobre la no violación a los derechos humanos, es decir, dejó afuera el tema del golpe para que organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos, más el Partido Comunista, que es el partido del gobierno, ¿sí? Es decir, ese ámbito, ¿no? Reaccionara y pidiera la salida de esa persona. O sea, es decir, algo así como el Estado de Chile no se puede permitir determinados registros discursivos. Bueno, el caso del negacionismo es como más obvio, ¿no? Bueno, ojalá se mantenga, digamos, ¿no? Pero hoy día no se sabe. Pero también en cuestiones más sutiles, como por ejemplo concentrarse en la cuestión de los derechos humanos y dejar un poco afuera o de lado la cuestión del golpe mismo. Y aquí yo quiero irme moviendo en esa dirección porque me parece que es una distinción fundamental, ¿ya? Entonces, para responderte, Santiago, creo que esto permite hacer análisis de coyuntura, permite hacer análisis más complejos,
y sobre todo analizar académicamente contextos políticos donde digamos, todo parece igual, ¿ya? Y para terminar mi respuesta y avanzar un poco al mismo tiempo, creo que esta distinción de actores y situaciones está cruzada por la distinción entre historia y memoria, que es una distinción que también permite, como instrumento analítico, diferenciar con mucha claridad estos registros de estos registros discursivos. ¿Por qué lo digo? Porque si no me equivoco, y esto lo pongo como tesis, ¿no? Como premisa, ocupando tus palabras, Santiago, mi impresión es que el Estado, el espacio estatal, solo hace memoria, ¿ya? Solo memorializa. Es distinto y no se puede confundir con la construcción histórica que se genera en el ámbito académico, en el ámbito del ensayo, en el ámbito de los historiadores, ¿sí? Eh, el Estado lo que puede hacer es apoyar la investigación científica, mediante mecanismos de apoyo a la investigación histórica, a la preservación de registros, de artefactos, ¿no? El financiamiento de determinadas modos de preservación, de datos, archivos, etcétera, pero como tal el Estado solamente hace memoria. Y la hace, y este es el ámbito donde yo más me he concentrado, ¿ah? Yo no me he concentrado tanto en las memorias ciudadanas, ni en la discusión sobre historiadores, ni en las organizaciones de derechos humanos, o los discursos de los partidos políticos. Me he concentrado básicamente en el discurso estatal sobre el pasado y su utilización, y aquí está el punto, cuando el Estado habla, en este sentido, habla en dos códigos, ¿sí? Primero es el código con Boltanski, uno podría decir, tiene un ejercicio metapragmático de decir qué es lo que es, sería la palabra que ocupa, la frase que ocupa Boltanski, que es básicamente decir, mira, entre todo lo que se dice a nivel ciudadano, lo que dicen los historiadores, el Estado dice esto es lo que es. El Estado es el gran definidor en el sentido de Hobbes, ¿ya? Que de alguna manera siempre se lo interpreta en términos estrictamente políticos, pero también hay interpretaciones como la de Sheldon Walling, que habla del Estado como el gran definidor, es decir, la anarquía sería ahí donde cualquiera puede decir cualquier cosa sobre lo que ocurrió y lo que son los hechos. En cambio, el Estado tiene una posición de decir esto es lo que realmente ocurrió, tiene una posición metapragmática, no sé si me doy a entender. Es decir, de lo que es, el Estado dice esto es lo que fue, ¿no? Y tiene una fijación institucional del pasado, ¿sí? Es decir, yo podría, para poner un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Yo podría decir hoy día que yo soy realista y no quiero celebrar el 18 de septiembre, que es la fecha en que se celebra la independencia de Chile, ¿sí? El nacimiento de la República. Yo puedo decir, en realidad yo soy realista y me gustaría que nunca no hubiese habido independencia porque seríamos españoles, digamos. Yo quisiera ser español en vez de chileno, ¿no? Aunque estuviera viviendo acá como colonia, ¿no? Lo estaríamos pasando mejor. ¿No? Uno podría decir eso, ¿no? Pero da lo mismo que yo diga eso, ¿no? El Estado tiene un discurso que se enseña en los colegios, que se reproduce, tiene una historia oficial respecto de las guerras con Argentina, con Bolivia, con Perú, y da lo mismo si yo le creo más a los peruanos que a los chilenos, eso es mi cosa privada, digamos, ¿no? El Estado tiene un registro discursivo respecto de esos momentos. No sé si me voy a entender, ¿no? ¿Sí? Y además tiene un discurso discursivo respecto de cómo tratar
eventos, ya no solamente de cómo valorarlos, si positivos o negativamente, sino que cómo tratarlos. Y ahí, estoy dando una larga respuesta a Santiago, pero también al mismo tiempo estoy avanzando, no sé si te das cuenta, ¿no? ¿Sí? Y ahí entonces yo creo que el discurso del Estado hasta, a nivel internacional, yo diría hasta la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ¿no? Pero en Chile hasta el 73, disculpa, hasta el 89, hasta que termina la dictadura, hay un discurso, si ustedes quieren, eh, que tiene dos características. Puede ser cognitivo, y cuando digo cognitivo es decir, aprendamos de la historia, aprendamos de los grandes hombres, aprendamos de las grandes gestas patrióticas, ¿ya? Para no repetir los hechos. Esta es una actitud cognitiva respecto de la historia, no sé si me doy a entender, ¿sí? Cognitiva en el sentido que la historia es la idea de la maestra de la vida, ¿no? Nos enseña para no repetir los errores, nos enseña para aprender de las cosas que funcionaron. Y la otra actitud, la otra Einstellung, dirían los alemanes, ¿no? No sé cómo se puede decir, la otra, no, la actitud no queda bien como concepto, ¿no? Pero Einstellung es como posicionamiento, si ustedes quieren, ¿no? Respecto del pasado es lo que yo llamo sociointegrativo, más en la línea ya de Durkheim, de Holbach, ¿no? Que es básicamente usar la historia como fuente de integración social, ¿sí? Una especie de función sociointegrativa, ¿no? Sociointegrativa significa celebremos las grandes gestas. Fíjate que ya no se trata de aprender, sino que básicamente de, 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 de usarlo para generar cohesión social, identidad colectiva, ¿no? Como básicamente nosotros vemos que ocurre cada ciertas fechas, como el 18 de septiembre en Chile, no sé cuándo es el de ustedes, ¿no? Y se celebran las fiestas patrias, o se hacen determinadas ceremonias. Es un registro más ceremonial, más memorial, ¿sí? Esa es la segunda forma en que el Estado toma el pasado para proyectarlo. Es interesante que siempre que el Estado está trabajando con el futuro más que con el pasado, ¿ah? ¿Sí? Es el futuro lo que está en juego y el presente, ¿no? Es el uso del pasado para la construcción de presente y futuro, ¿no? Y, y hasta, yo diría, hasta el fin de la dictadura, la historia en Chile o sea, el uso del pasado en Chile era básicamente, ya sea cognitivo o sociointegrativo, pero siempre como al interior de una especie de tradición que viene desde el siglo XIX, que es básicamente celebrar las gestas nacionales. Entonces, la liberación del marxismo era equivalente a la liberación del yugo español, ¿no? Y se hacen ceremonias, y había monedas, y hay toda una materialidad de la memoria en torno a esta tradición de las gestas de liberación nacional, ¿sí? No sé si me voy a entender, ¿no? O sea, generar identidad a propósito de las grandes gestas de los militares, fundamentalmente, de los grandes hombres, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, y eso básicamente es lo que hace el Museo de la Memoria, Chile se conecta con la tradición más bien de lo que había pasado después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, que es entender que la memoria, y aquí es interesante porque este es el gesto habermasiano al respecto, ¿no? La historia va a ser considerada primero trágica, se rompe con esta tradición, digamos, de gestas nacionalistas, ¿no? ¿Sí? Y la historia va a ser considerada fuente de integración social, mantiene el carácter de integración social, pero para integrar reflexivamente la negatividad de la historia, para integrar reflexivamente la tragedia, la catástrofe, ¿sí? Ahí hay entonces, los museos que empiezan a aparecer, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, ya no son los museos de historia nacional, donde tú vas a encontrar básicamente los grandes héroes,
los grandes nombres, etcétera, sino que van a empezar a aparecer los museos de la tragedia, de la catástrofe, y que son museos que también tienen una función de integración, pero en un sentido negativo, ¿sí? Es decir, ocupemos, y aquí está Habermas muy fuerte, ocupemos la historia, ¿sí? Ocupemos el pasado para generar una integración colectiva de carácter reflexiva en torno a los derechos humanos y a un consenso de los derechos humanos. No sé si me doy a entender. Ese gesto es un gesto propiamente estatal. No es un gesto ciudadano, no le compete a los historiadores, ni siquiera yo diría que le compete tan estrictamente a las organizaciones sociales, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de Chile estuvieron originalmente muy en contra, muchas de ellas, en contra de la creación del Museo de la Memoria, que fue básicamente una decisión del Estado, tal como fueron los informes de verdad, ¿sí? Ustedes tienen paralelos muy similares en Argentina, ¿no? Sí, no sé si me doy a entender. Entonces, ese espacio es un espacio propio, ¿ya? Que creo que hay que entenderlo como un espacio propio. ¿Por qué? Y aquí voy a ir cerrando de a poquito para que quede espacio para la discusión, no quiero extenderme más de la cuenta, ¿no? ¿Por qué me parece tan necesario? Porque en circunstancias como la que está viviendo hoy día Chile, el no reconocimiento de ese espacio, que es un espacio más de memoria que de historia, digo, ¿sí? Más de pedagogía sobre el presente y el futuro, más orientado hacia las nuevas generaciones, ¿sí? Se han generado dos fenómenos interesantes. El primero, o sea, hay muchos, pero los que a mí me interesan, ¿no? El primero es que en torno a los 50 años no se ha tocado tanto el tema de las violaciones de los derechos humanos, en torno a lo cual hay dos informes de verdad, ¿sí? Y aquí el lugar de los informes de verdad es clave porque son de los pocos documentos construidos estatalmente, y tienen que ser construidos estatalmente. Es un discurso estatal, es un registro estatal, ¿sí? Que establece puntos de referencia objetivos en una sociedad donde todo es posible de decir, sobre todo en el mundo de las redes sociales, ¿sí? Donde cada uno tiene su interpretación, ¿sí? Son muy pocos los momentos, las figuras, los registros de verdad que en una sociedad como la nuestra, ¿sí? De la multiversión, ¿no? Del perspectivismo, pueden establecerse como, en realidad, esto es tan objetivo como la mesa o la silla en la que estoy sentado, si no me caería o no podría apoyar mi teclado. No sé si me voy a entender, ¿sí? No hay otros objetos de esas características, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la legitimidad del Museo de la Memoria en Chile, y así como en otros países, está levantada sobre la verdad de ese instrumento, de los informes de verdad. Uno entra al museo, lo primero que encuentra es el informe de verdad, y dice algo así como, todo lo que ustedes van a ver en este museo está basado en este informe de verdad. O sea, no es tú crees o no crees, ¿sí? Tu opinión o mi opinión, ¿ya? Entonces, bueno, lo que decía, a los 50 años del golpe, el tema de la violación de los derechos humanos está relativamente ya asentada. Siguen habiendo discursos negacionistas, desde la derecha, etcétera, pero están todavía en el lugar de lo que yo digo, como, y aquí voy al punto más epistemológico, como existen estos referentes de verdad, ¿sí? Que son equivalentes a el sol sale todos los días, ¿no? Quien niega, es decir, la actitud negacionista tiene el lugar de la locura en el sentido epistemológico, ¿no? De estar fuera del locus, ¿no? Estamos todos en un locus y la locura es estar fuera de ese locus, ¿no? Verrückt en alemán es corrido, ¿no? Desplazado del lugar que habitamos todos. Entonces, negacionismo hay, pero tiene este carácter fuerte de locura, ¿sí? Porque existe esta referencia de lugar objetivo donde todos más o menos nos reconocemos
como el sol sale todos los días. Hay gente que puede decir que la Tierra es redonda, hay gente que dice que la Tierra es plana, ya, ok, pero en un lugar desplazado. No sé si me voy a entender. Esa es la relevancia de estos informes. ¿Sí? Ahora, no ha ocurrido lo mismo, dijiste el punto relevante de los 50 años, no ha ocurrido lo mismo respecto del golpe. ¿Sí? Del golpe se dice hoy día que es justificado. Del golpe se dice hoy día abiertamente, ¿no? No estoy diciendo, y muchas personas, que era inevitable. Del golpe se dice que finalmente nos liberó de una catástrofe mayor. Del golpe se dice todo eso, sin que exista la posibilidad de establecer esta diferencia entre el locus que habitamos todos y el lugar desplazado, ¿no? Los alemanes dicen Verrückt, los franceses dicen à côté de la plaque, ¿no? À côté de la plaque significa más, ¿no? Distanciado del espacio donde estamos todos, ¿no? La plaque sería como la baldosa donde nos sentamos todos, donde estamos todos, ¿no? Nosotros decimos desubicado, no existe esa posibilidad, ¿sí? Porque el Estado no tiene un discurso y no ha podido establecer un discurso objetivo, un referente cognitivo al que todos podamos, digamos, referirnos, ¿no? Valga la redundancia, para establecer la diferencia entre el lugar de todos y el lugar de los desplazados, de los desubicados. ¿Sí? Yo por eso, con la visita de Peter Kornbluh en Chile, hoy día, que es quien ha desclasificado la intervención de la CIA en Chile desde el 64 hasta bien avanzada la dictadura, he hablado del tercer informe de verdad. No es un informe de verdad en el sentido de los que se hicieron en Chile, sino que es un libro donde el autor, Peter Kornbluh, ¿no? Un americano, habla poco y no está él como autor, sino que básicamente ha reunido 27.000 archivos desclasificados de la CIA, los ha ordenado y ha hecho un relato de cómo esa intervención tuvo lugar desde el 64 hasta 76 o más adelante. ¿Sí? Es decir, sin autor, sin subjetividad, sino que como un lugar objetivo. Entonces yo he tratado de hablar ahí hoy día, ayer, en estos días, ¿no? De un tercer informe de verdad, porque precisamente me interesa establecer un referente de verdad respecto del golpe. Respecto de que el golpe fue una conjura apoyada fuertemente desde Estados Unidos. Estados Unidos, ahí están las conversaciones de Kissinger con Nixon, etcétera, donde dicen, lo que hicimos nosotros fue generar las mejores condiciones para que ocurra el golpe, pero no lo hicimos nosotros mismos, y eso es cierto. Pero bueno, entonces ahí hay un referente de verdad que es necesario para poder seguir adelante con esta estructura de memorialización del Estado. El Estado ahí, para mi gusto, ha fallado, ¿sí? Ha fallado en construir eso. Prueba muy clara es que en los colegios no hay. En los colegios a los niños le pasan diferentes textos de historia, de derecha, de izquierda, diferentes versiones, ¿no? Y hay una multiversión, casi como usted saque sus propias conclusiones, ¿sí? El Estado en los colegios, mediante el currículum, no se mete en el problema de construir una memoria, ¿sí? Respecto del hecho, ¿sí? Entonces, creo que ese espacio tiene que cuidarse, reconocerse como propio, porque ¿qué pasa hoy día? Y con esto sí termino y no lo aburro más. Porque lo que está pasando hoy día en Chile es que las voces entre comillas, desde los partidos políticos, sobre todo de derecha, de centro derecha, dicen, miren las encuestas, ¿no? Y se refieren a este otro espacio, que es el espacio ciudadano, ¿sí? Para decir, los chilenos, ¿sí? Tienen diferentes versiones. El Estado no tiene por qué establecer sería una violación casi de la libertad, ¿no? de opinión y de expresión, ¿sí?
el que el Estado tenga una versión oficial respecto de lo ocurrido. Porque fíjese, la gente tiene diferentes opiniones. No sé si me voy a entender, ¿sí? Entonces, hacen referencia a este espacio de opinión pública para validar ahí la no necesidad y de hecho el carácter violento que tendría el actuar del Estado en los términos que yo los acabo de proponer, ¿sí? Y para mi gusto, y este es el segundo punto, Boric cometió un error, el presidente actual, en tratar de convocar a los partidos políticos a firmar un documento en contra o que dice claramente que el golpe es una ruptura de la democracia injustificada, etcétera, algo en esos términos, ¿no? ¿Sí? Y que por tanto el nunca más es nunca más a los golpes de Estado, ¿sí? Y también el tema de la violación de los derechos humanos, y básicamente hoy día lo que va a ocurrir es que va a llegar el 11 de septiembre, en un par de días más, y los partidos políticos de derecha no van a concurrir, no van a firmar, están diciendo que no van a firmar ese documento, ¿sí? Es decir, el lugar del Estado está siendo, digamos, no reconocido y está siendo puesto a disposición a la opinión de los partidos políticos. Entonces también ahí yo tengo la impresión de que reconociendo este espacio como un espacio estatal, que se ancla además a un discurso internacional de la democracia y los derechos humanos, por esto me refiero al título de la ponencia, ¿sí? Que está instaurado en todas las constituciones modernas, ¿sí? El Estado tendría legitimidad suficiente como para poder convocar por sí mismo y en sí mismo, sin recurrir a los partidos políticos, sin recurrir a las encuestas, ¿sí? O a lo que dicen los historiadores para establecer y fijar, ¿no? Jovesianamente, si tú quieres, ¿no? Un discurso de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Con eso termino. Bueno, excelente, Mauro, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. Es un tema, como decíamos antes, que nos interpela de muchísimas maneras, por la actualidad, por también, obviamente, más lo que tiene que ver con aquello de la índole ceremonial, ¿no? Las fechas, ¿no Mm. es cierto?, en la que actualmente nos encontramos. Y bueno, yo tal vez un poco para abrir la conversación me gustaría hacerte dos preguntas. Eh, no sé, bueno, arranco con esto y después le damos la palabra, Mm. porque Alexis también quería preguntarte algo. En fin. Agustín preguntaba, me pasó una pregunta aquí para que te haga, ¿no? Ya, Una pregunta un poco general que a mí me gustaría después montarme sobre esa pregunta para añadirte algo, si me lo permitís. Bueno, Agustín decía que le gustaría escuchar por parte tuya, digamos, tal vez más, no sé, si pensarlo más ya que hacíamos una diferenciación de discursos, ¿no? En tu rol de académico, en tu rol más ligado a un eventual activismo, si querés, ujú, pero cómo, o incluso pensarlo del Estado, ¿no? Cómo combatir los discursos negacionistas, ¿no? En mm, tiempos de crecimiento político de la extrema derecha. ¿No? Y yo mm, me gustaría montarme sobre esto, ¿no? Porque fue muy interesante, creo, la alusión que hiciste a Boltanski, ¿no? Para pensar algo de todo esto. Y yo creo, no recuerdo exactamente ahora cuál es el concepto, cómo Boltanski de la critique, sobre todo, ¿no? Enfocaba esta cuestión, ¿no? Pero recuerdo que había una forma en la que él pensaba esos momentos de quiebra, ¿no? De sentidos, de quiebra lo podríamos extender hasta quiebra de consensos, ¿no? ujú, Porque yo pensaba, ¿no? Mientras vos hacías tu exposición, ¿no? Como decías esto en relación a ciertos fenómenos contemporáneos en Chile, como hay un cierto consenso de aceptación en relación al respeto de los derechos humanos, a estos informes de verdad, de violencia, de violación de los derechos humanos, como hay una aceptación en relación a eso, pero como la cuestión del golpe de Estado parecería entrar más en un campo crítico, ¿no? O de crisis, en donde hay una multiplicidad de sentidos y una lucha, ¿no? En relación a mm, interpretaciones, a la memoria del pasado, etc. Yo pensaba que en Argentina, de alguna manera, obviamente que hay toda una tradición, hay consensos, ¿no?
digamos, ¿no? Se podría hacer toda una serie de analogías en relación a esto que vos decías de los informes de la verdad, ¿no? Está esa institución, bueno, el juicio de las juntas aquí, ¿no? El informe de la CONADEP, etcétera. Hay un montón de analogías que se podrían tejer. Pero me parece que hoy día acá, por ejemplo, la situación es la inversa, ¿no? Hay como una cierta aceptación de que golpe de Estado nunca más, ¿no? Incluso por las extremas derechas que hoy en día están gozando de un cierto auge, ¿no? En relación al momento político, cómo las encuentra, las elecciones, ¿no? Etcétera, el proceso eleccionario, a eso me refiero. Pero lo otro, lo que hace a la dimensión de la violación de los derechos humanos, bueno, parecería ser eso como un campo de disputa, ¿no? En donde empiezan a haber otras interpretaciones, discursos negacionistas muy fuertes, y justamente da cuenta de una situación de quiebra, de una cierta quiebra de inteligibilidad, en donde se habilitan otro tipo de discursos, ¿no? Incluso contra el mismo Estado, ¿no? Entonces, a mí me interesaba preguntarte por eso, ¿no? Por esos momentos de quiebra e incluso de los consensos, ¿no? En donde digamos, actitud metapragmática, ¿no? Un poco como la vos nombrabas con Boltanski, incluso entra en cuestión. Así que si te parece empezamos por esas dos preguntas. ¿Te parece, Alexis, o Perfecto, vos querés pasar directamente a lo que querías preguntar? Dale, arrancamos con eso. perfecto. Bueno, tengo la impresión, no sé si me equivoco y no alcanzo a ver la distinción más claramente, pero tengo la impresión de que las dos preguntas están muy relacionadas, ¿no? Es decir, el cómo enfrentar el negacionismo, la pregunta de Agustín respecto de esta tarea, ¿no? De construcción de consensos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Y reconstrucción, mejor dicho, ¿no? Dado el escenario actual. Y que me llama la atención que en Argentina esté un poco a la inversa, es muy interesante. Esto hace que cada cosa tiene que estudiarse caso a caso, ¿no? Eh, y, y claro, mira, son preguntas extremadamente difíciles. Yo te puedo responder básicamente un poco repitiendo también lo que ya planteé, es decir, eh, está el lugar del individuo, nuevamente volvamos a la estructura de actores, ¿no? O sea, el compromiso individual puede estar en la conversación, ¿no? Eh, eh, del día a día, ¿sí? Que efectivamente es algo que yo por lo menos hago y creo que es importante seguir haciendo, ¿no? Eh, eh, y ahí hay un tremendo bloque que está bastante estudiado y al que no me referí, pero que es que las reproducciones de estas lógicas negacionistas o la reproducción de un discurso más asociado a los derechos humanos y a la democracia, están muy, muy ancladas al espacio privado de las familias, que es este primer espacio, ¿no? Es decir, es muy difícil romper esa reproducción de la memoria al interior de los espacios privados, ¿no? Es decir, esos espacios están muy inmunizados respecto de las posibilidades que tiene el Estado mediante la escuela, mediante los museos, ¿sí? Incluso los medios, ¿no? Mediante los documentales, etcétera, de intervenir. Ujú. El caso de Alemania es bien particular porque bueno, ahí Alexis podrá corroborarme qué está pasando hoy día, pero mientras yo viví en Alemania, que fueron como 9, 10 años, yo creo que no pasaba una semana en que no hubiese un documental en televisión sobre el Holocausto, la Segunda Guerra, etcétera, ¿no? Y las visitas a Auschwitz son obligatorias en los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un trabajo en ese sentido, ¿no? Desde el Estado, ¿no? Para mantener con fuerza ese discurso, ¿sí? Eh,
Cosa que, bueno, en el caso chileno no es, no es así, ¿no? O muy, muy, muy tibiamente. No conozco el caso argentino en ese sentido. Pero a lo que voy es que penetrar el mundo de lo privado, en el caso chileno, ha sido muy, muy difícil. Porque además la familia, bajo la lógica, digamos, de nuestro sistema, es un espacio, digamos, inviolable, ¿no? O sea, ni siquiera pueden hoy día o con dificultad se validan textos sobre educación sexual, ¿no? Porque se dice las familias son las que tienen que decidir cuándo, cómo educan sexualmente a sus hijos. Bueno, un poco para resumir ese espacio. Está el espacio, digamos, académico, que sería este, ¿no? Donde empezamos, nosotros estamos diagnosticando siquiera, ¿no? Entendiendo siquiera lo que está pasando, ¿sí? Para luego pensar formas de recurrir a autores. Me parece que Habermas es una ayuda importante en ese sentido, ¿ya? Pero seguramente hay muchos más, ¿no? Lo traigo a colación porque este es un coloquio de teoría crítica, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero creo que Habermas es la persona más relevante hoy día para pensar estos fenómenos, ¿no? Podemos referirnos después, si ustedes quieren, al concepto de patriotismo constitucional, porque para mí creo que es una clave, ¿ya? Una clave para pensar esto en términos más analíticos. Eh, y sin embargo, bueno, está el espacio de las organizaciones, que es otro espacio de compromiso, Agustín, ¿no? Yo en lo personal no estoy comprometido con ninguna de las organizaciones de derechos humanos, pero sí, y por eso hablo, ¿no? Desde ahí, sí tuve un proyecto de investigación en torno al Museo de la Memoria, es decir, a un discurso directamente estatal emanado de un informe de verdad. Y lo que conozco bien es cómo ese espacio ha recibido críticas, ha respondido críticas, es un espacio de crítica y justificación en el sentido voltanskiano, ¿sí? Pero como artefacto, ¿no? Eh, se transforma en un objeto rico para investigar ese espacio y de alguna manera, Agustín, a mí este negacionismo no me sorprende porque como lo venía rastreando hace mucho tiempo en este espacio, en este artefacto museo, en realidad lo que veo hoy día es básicamente que hoy día se destapa nomás. Hoy día, cayendo las barreras normativas, ¿no? Que tenían esta especie de hegemonía, ¿no? Así entiendo yo por lo menos gramscianamente la hegemonía, que hay ciertos límites que están configurados en un contexto determinado respecto de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, respecto y eso, para mí eso es un consenso, ¿no? No quiere decir que la gente toda opine igual, ni que no haya personas que dicen otras cosas. No, están puestos bajo en un lugar fuera del consenso nomás, ¿no? Y hoy día cuando cae eso, entonces aparecen estos discursos que ya estaban presentes hace muchos años y se muestran más públicamente digamos, en realidad lo que hoy día ocurre es algo así como la pérdida es como una especie como de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De que se bajan los niveles de tolerancia respecto de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, ¿no? Hay una especie de desinhibición discursiva, por llamarlo de alguna manera. Ese es el contexto. No quiere decir que los discursos no existían, solamente que baja la desinhibición y aparecen en el espacio público con más libertad, ¿no? Con más espacio, ¿ya? Eh, yo insisto que, volviendo al punto, ¿no? Que el trabajo tiene que ver con la autoridad del Estado. Y posiblemente lo que está ocurriendo hoy día, puesto en un término más complejo, tiene que ver con la fragilidad del Estado frente a procesos mucho mayores, ¿no? Es decir, es posible que la memoria o los problemas de memoria que estamos enfrentando tengan que ver con contextos más amplios donde el Estado finalmente tiene muy poca capacidad, los gobiernos en general que ocupan el Estado tienen muy poca capacidad de dirigir, de controlar lo que ocurre en la sociedad. ¿Sí? Entonces, y ahí si uno lo plantea de esa manera, el problema de la memoria es un problema de la lógica estatal, finalmente, ¿no? ¿Sí? La lógica estatal que está siendo, digamos, puesta en cuestión por los Milei, por el neoliberalismo, por la multiversidad de Internet,
eh, por los estallidos. No sé si me doy a entender, digamos, por una situación mucho más compleja donde tal vez la imposibilidad del Estado de establecer ciertas definiciones metapragmáticas, como decía, ¿no?, con Boltanski, son más difíciles. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones actuales para ocupar el espacio del gran definidor, en el sentido hobbesiano, ¿no? Eh, el, y ahí yo creo que, por lo menos no habiendo alternativa, yo creo que lo que hay que hacer es insistir en lo mismo, ¿no? Insistir insistir en la construcción de verdades, digamos, irrefutables, y repetirlas, ¿no? Eh, eh, les voy a poner un ejemplo, el Museo de la Memoria, ¿sí?, se anticipa a la crítica. Este es una tesis de un colega mío que me gustó mucho a mí. Usando a Boltanski, dice, el museo se anticipa a la crítica, eh, dejando todo lo que pueda ser subjetivo, artístico, fuera de la muestra, ¿no? Y ocupando la muestra solamente con cosas que puedan pretender objetividad. Es decir, que tengan, para decirlo con Habermas, una pretensión de verdad, ¿no?, objetiva. Entonces, ahí no hay nada que el visitante pueda decir, ah, pero esto, ¿no?, esto lo dice la persona, digamos, ¿no? Todo lo que está ahí es un referente de objetividad. No sé si me voy a entender, es decir, está ojalá el objeto auténtico ocupado para la tortura, ¿sí? Existió, está ahí, lo puedes tocar, digamos, ¿no? Se puede interpretar como formas de construcción, formas pragmáticas de construcción de verdad, anticipándose a la persona que te va a decir, ah, pero esta es tu versión, ¿no? ¿Cómo se construye eso en la sociedad actual? Es un tremendo desafío. Tiene que ver con la objetividad, con la neutralidad, con con la centralidad, incluso yo diría, ¿sí? Con la centralidad, es decir, con la construcción de un espacio, de alguna manera, inmunizado frente a la multiversidad de los discursos, ¿sí? Tanto de izquierda como de derecha, cuidado, eso es interesante, ¿sí? Las organizaciones de derechos humanos, algunas de ellas se opusieron a la construcción de un museo de la memoria, ¿no? Porque ellos están desde una parcialidad, que para mi gusto es muy cierta y muy justificable, ¿sí? Pero no tienen la inmunización de verdad objetiva, que solamente se puede construir desde el Estado. El Estado tiene un rol ahí que nadie lo puede reemplazar. Y con esto termino, Santiago. El problema para mí de Boltanski, por eso hay que transformar a Boltanski, y eso es lo que hago yo, para este discurso, es que Boltanski, cuando escribe de la Critique, o, eh, o, o los textos que hace después sobre la novela policíaca, está pensando desde una perspectiva, si ustedes quieren, protoanarquista. Es decir, desde la importancia de la discursividad para agujerear, para tornar poroso el discurso del Estado. Está puesto desde el otro lado, ¿no? Es decir, identifica la lógica estatal para mostrar cómo en realidad es débil frente a las posibilidades está puesto desde el lugar de la crítica a los esfuerzos institucionales por establecer qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, qué es lo que es cierto y cuál es la realidad, ¿no? Para ocupar la diferencia de Boltanski. Está puesto desde el lugar del mundo contra la realidad, entendiendo que la realidad es una realidad construida, etc. Y acá yo creo que hay que ponerse al revés. Acá yo me pongo desde la posición del Estado, de la construcción de realidad, contra, si ustedes quieren,
respetando, obviamente, ¿no? Yo no estoy a favor de una ley antinegacionista, ni mucho menos, pero respetando el lugar del Estado como constructor de asentamientos de objetividad. Y ahí entonces hay que dar vuelta a Boltanski, ¿no? Hay que ponerlo desde el lugar de la institución. ¿Sí? No sé si fui claro, ¿sí? Sí, buenísimo, Mauro, súper interesante. Alexis, ¿querés? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Perfectamente, sí. muchas gracias, Mauro, por tu presentación. Eh, Tengo una pregunta que es más metodológica que de contenido y tiene que ver más con una curiosidad mía. Eh, en realidad desde hace bastante, y sobre todo en los últimos 5 o 6 años en Alemania, el tema de qué manera hacer teoría crítica fundamentada empíricamente está muy, muy en boga. Entonces quería preguntarte, básicamente, ¿de qué manera procediste metódicamente, para decirlo en alemán, más que metodológicamente, en tu análisis, por ejemplo, del caso del Museo de la Memoria, o en otros casos que también me parece que analizaste? Veo que hablas mucho de discursos, algo que también los sociólogos hablamos mucho de discursos, pero a veces hay que ver si se habla de discursos en términos Foucaultianos o en otros términos, y quería ver exactamente cómo procedías empíricamente, de qué manera habías analizado el objeto, y en qué sentido, desde tu perspectiva, y esta es una pregunta un poco más general, eh, ¿cuál es la diferencia específica de la teoría crítica a la hora de analizar esos discursos? ¿O qué es lo que la hace diferente? ¿O en qué sentido una investigación desde una perspectiva de teoría crítica es diferente? Una investigación empírica desde una perspectiva de teoría crítica es diferente a una investigación que no procede de la teoría crítica, entendiendo la teoría crítica en términos generales. Entonces, Sí, digamos, esa sería perfecto. la pregunta. Sí. Perfecto. Es súper es súper difícil responderte. No tanto la primera parte, sí la segunda. La primera parte, mira, yo si tuviera que reconstruir un método que no podría, no podría digamos, sino tratar en términos como de una aproximación que no tiene una metodología que este es mi método y yo me caso con él y voy a todas partes con el mismo, digamos, ¿no? Lo que hice se podría asociar, si tú quieres, metodológicamente a la construcción de tipología en el sentido weberiano, ¿sí? Eh, Se podría asociar también, con todas las diferencias del caso, al concepto de forma en un sentido muy heterodoxo, ¿no? de Simmel, ¿sí? Y lo digo en el sentido de que, o sea, hay un neocantianismo ahí, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido más específico de que yo, digamos, me imbuí dentro de esta complejidad discursiva en torno hace 10 años atrás, en torno a lo mucho que se dijo el 2013 sobre memoria. Y después me concentré en lo mucho que se dijo en periódicos, en prensa fundamentalmente, en torno al Museo de la Memoria. Con lo mucho que se dijo, estoy hablando de varios, de cientos de documentos, digamos, ¿no? Y de alguna manera me impregné de esa realidad sin saber un poco cómo reducirla, de esa complejidad, ¿no? Y de ahí, en ese sentido, hablo weberianamente, ¿no? Lo que traté de hacer fue de establecer ciertas categorías, ¿no? Que me permitían un poco reducir esa complejidad, entenderla, ordenarla, compararla, ¿no? Y, y que me dio resultado eh, como, por ejemplo, esta ordenación de actores me sirvió para saber cuándo, quién hablaba, qué cosa, ¿no?
¿sí? Pero también el, el, me sirvió distinguir, por ejemplo, entre una relación cognitiva y otra sociointegrativa en el discurso. Y cuando digo discurso, a veces en un mismo actor, en un mismo texto, aparecían ambas Einstellungen, ambas posiciones, ambas perspectivas. Por tanto, no es tampoco un análisis de actor. Y ahí entonces me estoy asociando más bien a la idea de una forma del puro discurso, ¿no? Que no es análisis de actores. Y entonces prontamente empecé a construir estos registros, le llamo yo, ¿no? Registros, ¿no? Que me permitían ir ordenando, complejizando, de una manera bien autodidacta, debo decir, ¿no? O sea, yo ahí soy bien flexible, lo que me sirve lo uso y lo que no me sirve lo dejo. No creo que las ortodoxias ni metodológicas ni teóricas sean útiles, ¿sí? Eh, y, eh, y mantenerse con paciencia en el proceso me permitió ir complejizando esto cada vez más, ¿sí? Eh, eh, la metodología en ese sentido es de reconstrucción, ¿sí? El habla en prensa fundamentalmente. Es análisis de prensa, pero con mucha categorización conceptual, ¿ya? Y ahí, claro, uno se separa del periodismo, de la historia, ¿no? Y creo que así se hace sociología, ¿no? Ahora, ¿por qué crítica? Porque a mí siempre me guió en esta perspectiva, me guió Habermas. Yo no podría decir que esto esté separado de mi perspectiva habermasiana, ¿ya? No puedo decir crítica en el sentido de que yo quise adscribirme a una teoría, que en este caso es la que me queda más cerca, sino que fue un poco el cómo se puede reconocer el discurso de el uso del pasado, porque en realidad mi problema básicamente es ese, ¿no? Es la temporalidad pasado, presente y futuro, si tú quieres. Cuando iba a los actores, a lo que decían, me interesaba básicamente decir cómo establecen la relación entre pasado, presente y futuro. No me interesaba solamente o lo que decían respecto del pasado, sino cómo se usaba el pasado para el futuro. Y eso creo que es exactamente lo que uno puede encontrar en Habermas, por ejemplo, en conceptos, en su discusión de los historiadores, en su discusión sobre el concepto de patriotismo constitucional, al cual no me he referido, pero que tiene siempre incluso el de ¿cómo se llama? Cosmopolitización, no recuerdo, mundialización constitucional, no recuerdo el concepto exactamente, en castellano por lo menos, ¿sí? Y porque siempre estaba ahí, en esa estructura conceptual, la idea de cómo, a propósito del pasado, a propósito de los hechos del pasado, era posible, hechos negativos, ¿ah? Era posible pensar la idea de integración social, pero en términos ahora positivos, pero sin tener que reproducir la tradición nacionalista o de construcción de integridad puramente positiva. Es decir, para mí siempre ha sido ese un principio fundamental, es decir, cómo se usa la tragedia para repensar nuestra identidad nacional. Ese creo que es el vínculo fuerte con la teoría crítica, es bien contingente, es a propósito de eso, tal como, no sé, hace un tiempo atrás escribí mucho sobre matrimonio igualitario, ¿sí? Y ahí me sirvió básicamente más Rainer Forst, filosofía política, ¿sí? Es decir, mi vínculo con la teoría crítica es básicamente instrumental, que es para mí son las herramientas más importantes de mi caja de herramientas, no son las únicas, todo esto, ¿no? Pero dependiendo del objeto, me sirve uno u otro autor, ¿sí? Ya me refería a Boltanski también, que también lo inscribo dentro de este paradigma,
Honneth, por ejemplo, en esta discusión poco y nada ayuda, creo yo, de lo que conozco, ¿sí? Pueden ser referencias, pero son menores, digamos, no me permite estructurar un discurso. Eh, y así en otros ámbitos será otro autor, digamos, ¿no? Mi respuesta es un poco insuficiente, es demasiado tal vez de, 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 sí, de carpintero, ¿no? De albañil, ¿no? Es ¿No? preferible igual, al menos de mi perspectiva, a lo que yo pensando que como vos obviamente estudiaste en Alemania, conoces Ujú. cómo se relacionan los alemanes con el método. Sí, claro, sí, 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 Entonces, para mí es mucho mejor lo que estás contando vos que decir hice análisis de discurso según tal como hacen acá en Alemania. sí, Eh, claro. Sí. o que siempre utilizan un método según tal autor y lo siguen a rajatabla, paso por paso. Eh, Yo, sí. yo creo que eso hoy día no es muy útil, no sé. Eh, eh, no sé, no, por lo menos a mí no me resulta, digamos. Sí, no me resulta. Sí. Hoy día estoy trabajando con Twitter, ¿ya? A propósito del estallido social. Yo les contaba, estoy trabajando sobre violencia política, ¿no? Y ahí en Twitter es otro mundo, ¿no? O sea, hay que usar otras herramientas, En Twitter la gente expresa justificaciones de violencia mediante emoticones, mediante mayúsculas. Hay que adaptarse rápidamente a formas que no existían o que no existen en los discursos. Si tú haces un análisis puramente de palabras, palabras clave, etcétera, tienes un prejuicio lingüisticista rápidamente, ¿no? Que te quita la mitad del fenómeno. No sé, probablemente para darte un ejemplo de cómo y para ahondar más, si consideras solamente la prensa, hoy día la prensa la prensa supone un cerco normativo, la gente habla mejor, sabe que no puede decir ciertas cosas, ¿no? Porque rápidamente se transforman en escándalos. En cambio, en Twitter, la estructura normativa de Twitter es mucho más flexible. La gente ahí se atreve a decir cualquier cosa, porque es semi-privado, semi-público. Entonces, si haces un análisis de prensa, ¿no? Te quedas con eh, algo muy pobre respecto de lo que está ocurriendo en una sociedad como la nuestra, que básicamente funciona en los medios, de Internet, etc. Para darte un ejemplo, ¿no? De cómo uno tiene que estar ahí eh, buscando y rebuscándosela para poder dar cuenta de esta complejidad, ¿no? Sí, Y también hay formas mixtas como, bueno, sobre todo a mí me interesa siempre ver los comentarios de los sí. usuarios a las notas, Además, que son claro, siempre la peor sí, shitstorm que puede existir. ahí está claro, ahí al punto que se están casi reprimiendo en muchos medios, ¿no? Casi ya hay pocos espacios que te dan ese lugar, ¿no? Un poco porque hay una censura de los medios a esa shitstorm, como le llamas tú. Sí. Bueno, ya llegamos a un rato largo de conversación, pasa la hora y media más. No nos queremos abusar de tu generosidad, Mauro. No sé si hay algún tema más para tocar, alguna pregunta. Francisco, vos, por ejemplo, querés preguntar algo, si no, le podemos... eh, Eh, en principio agradecer mucho la exposición de Mauro, me parece muy interesante y muy importante también en nuestro contexto, ¿no? Algo que decía Santiago también al comienzo. Muy, digamos, nos hace repensar muchas cosas de lo que nos están sucediendo hoy por hoy. Y yo me quedé pensando, es un comentario nomás para saber un poco cómo lo ve Mauro, eh, porque hablaba al comienzo de que hay, digamos, un consenso muy fuerte con respecto al tema de la seguridad, ¿no? En gran parte de la población, y que incluso a veces ese consenso va por encima de la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Eh, y justamente me hacía ver estas tensiones, ¿no? Que puede haber entre este consenso con respecto a la seguridad, que también habilita discursos de odio muy fuertes,
¿no? Una desinhibición, como decía vos, me pareció muy interesante eso que decías, una suerte de desinhibición en la que se puede decir cualquier cosa, sin filtros, sin mediaciones racionales. ¿Cómo eso tensiona o en alguna medida genera un conflicto, un antagonismo con los consensos no negacionistas, ¿no? De los que vos hablabas por parte del Estado? Me parece que ahí hay como una problemática, ¿no? Hay una tensión, una cuestión que no está del todo resuelta, porque si bien hay un discurso estatal, digamos, que se viene acentuando con respecto a digamos, los derechos humanos, al mismo tiempo hay algo del orden de la seguridad que habilita cuestiones más de odio, de violencia, etcétera, etcétera. No sé si se entiende, Mauro, si por ahí va un poco, ¿no? Perfectamente. No, En esta perfectamente. tensión que puede Sí, haber. sí, Eso perfectamente. como comentario para saber qué Mm, pensás al respecto. sí, muchas gracias, Francisco. Yo te encuentro toda la razón. De hecho, mi impresión es que desde el punto de vista estrictamente teórico, y en relación a la escuela de Frankfurt, para retomar un poco lo de Alexis, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy día nos pone frente a la pregunta sobre el aprendizaje normativo de las sociedades modernas. Así, a ese nivel, ¿no? Es decir, eh, eh, Habermas, Honneth, tienen esta forma, digamos, eh, de comprender de manera no, sin filosofía de la historia y de manera no esencialista la lógica de un progreso de la razón en la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Y lo que está ocurriendo hoy día más bien no habla de una especie de contingencia donde todo es posible finalmente, ¿no? Es decir, Bolsonaro fue posible, tanto como Trump fue posible. Y ahí está la pregunta, ¿son episodios, son pequeños eh, traspiés en un proceso más amplio de construcción y de aprendizaje normativo de las sociedades modernas? ¿O en realidad, un poco más de manera más nietzscheana, ¿no? Estamos siempre en el mismo espacio, ¿no? de incertidumbre, incerteza y de un poco la lógica de la dialéctica negativa, ¿no? O sea, de la dialéctica de ilustración, si tú quieres, ¿no? Donde hay que despedirse de eso y en realidad lo único que queda es luchar para que esto se mantenga, digamos, ¿no? Y no retrocedamos, ¿no? Y hoy día estamos, de hecho en Chile se habla, incluso a nivel político, de un retroceso civilizatorio. Ese es un concepto que está ocupándose en Chile, ¿no? Eh, y, y claro, el concepto tiene algo de optimista porque está hablando de que existe lo civilizatorio y hay un retroceso solamente, ¿no? Entonces hay que ponerse ahí a trabajar para que volvamos en la senda del aprendizaje normativo, ¿no? Que básicamente sería aprendamos de la tragedia, ¿no? Ocupémosla para construir consensos en torno al nunca más y ese tipo de conceptos, ¿no? Que han perdido fuerza hoy día. Yo tengo la impresión de que hay una opción teórica casi, porque lo otro, lo que tú dices, si uno mira las encuestas a nivel internacional, la seguridad siempre campea, siempre, y hace muchos años. Es decir, puesto en la circunstancia el individuo de tener que decidir, va a decidir por la seguridad. O sea, estamos nuevamente en el piso básico jovesiano, si tú quieres, ¿no? El Estado tiene que proporcionar seguridad y después lo otro. Después todo lo demás, digamos, ¿no? Derechos sociales hay al último. Lo primero es que no nos matemos entre nosotros, que yo pueda salir a la calle y con la seguridad que no me va a pasar nada, digamos, ¿no? Y ese discurso, bueno, sabemos que es muy funcional a eh, determinados posiciones de derecha, bueno, lo ocupan muy bien. Yo estaba leyendo, escuchando a Milei, que tiene un discurso también ahí como casi como ley del talión, ¿no? ¿Sí? Si la haces, la paga, creo que dice, ese es su concepto, ¿no? Eh, y bueno, estamos en eso. Yo
yo tengo la impresión de que también la visión progresista debe tomarse en serio eso, porque si todo el mundo, en todas partes del mundo, pone la seguridad a un nivel superior, quiere decir que es un valor fundamental. No podemos ningunearlo y decir, bueno, no, la libertad y los derechos humanos son primero. O sea, en realidad tal vez hay un problema también de cómo uno se posiciona al respecto, ¿no? De manera no autoritaria, obviamente, no a la Bukele, etcétera, ¿no? Pero tomarse en serio eso. Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero bueno, no sé, son reflexiones un poco locas, un poco al pasar a propósito de una pregunta muy interesante que y yo creo que es un tremendo tema para nuestras sociedades hoy día, ¿no? O sea, sí. Yo le quiero terminar con una pregunta que tengo, ¿no? Una pregunta que no la quiero que la respondamos ni nada, pero yo siempre, ahora que escuchaba a Milei, decía, si Milei toma el poder y tiene algo que en Chile sería como, bueno, se ha hablado de una especie de revolución, ¿no? Me gustaría saber si va a haber intervención extranjera para generar un golpe de Estado contra Milei, ¿no? Contra un revolucionario. Para mí es una pregunta teórica, porque se supone que él viene a hacer un cambio tan radical en la sociedad argentina como la que pretendió Allende, la sociedad chilena, desde el otro lado, ¿no? A nosotros nos costó el golpe de Estado y miles de muertos y desaparecidos y torturados. Y la pregunta es si cuando viene del otro lado una revolución de esas características pasa lo mismo en la historia. Posible. Bueno, la dejo planteada la pregunta. Bueno, está muy bien, muchas gracias, el nuevo Mauro. Bueno, más allá de esta pregunta, que obviamente uno se tienta a decir que no sucedería eso y que Argentina puede convertirse en un laboratorio terrible en un punto. Del anarcocapitalismo casi. Sí, No bueno, del más nada, agradecerte nuevamente. A mí particularmente me sirvió mucho tu intervención para pensar algo de estos momentos, ¿no? Que de cierto relajamiento de las fronteras normativas, ¿no? De lo que se puede decir y de lo que no se puede decir. Creo que eso es un tema clave. Son momentos de crisis. Nosotros claramente estamos atravesando ese momento, así que nada, súper agradecido nuevamente bueno, por compartir tu trabajo con nosotros. Y no sé si querés agregar algo más para cerrar, y si no, ya nos podemos ir despidiendo. No, muchas gracias solamente, muchas gracias y me alegro sobre todo, como decía al principio, de que tengamos esta colaboración. Me encantaría escucharlos también, discutir las ideas y las investigaciones de ustedes. Y para eso, bueno, tenemos, esto ya off the record, tenemos una reunión, me imagino, luego en noviembre para pensar el 2024 ya en un sentido más amplio, Perfecto, sí, nos más internacional. nos vamos a ver aquí en Buenos Aires, Mauro, te esperamos en el Congreso. De alguna manera, esta actividad que estamos haciendo durante este año es preparatoria para ese evento, ¿no? El Congreso de Teoría Crítica, así que tenemos muchas ganas de encontrarnos allí. Sí, sin duda, pensar el 2024 puede ser una buena oportunidad en ese momento. Así que, bueno, nos estamos viendo muy pronto. Y por lo demás, este coloquio va a continuar el mes que viene. Tenemos una reunión pautada con Gianfranco Casuso para el mes que viene, y Perfecto. vamos a cerrar en diciembre luego. Así que, bueno, nos estamos viendo próximamente. Perfecto. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Abrazo grande, Mauro. Adiós a todos. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao.